El día de hoy vamos a continuar con esta unidad didáctica número 2 sobre los procesos básicos en la central de esterilización. Ya la semana pasada hemos conversado acerca de las áreas en la central de esterilización, hemos conversado sobre el procedimiento general de limpieza y desinfección. Todos ellos realizados en su mayoría en el área roja. Entonces, el día de hoy ya vamos a abordar las dos subsiguientes áreas de una central de esterilización, que es el área azul y el área verde. Vamos a revisar temas sobre la preparación del material quirúrgico y también el proceso de esterilización. Finalizada la sesión teórica, vamos a asignar nuevamente 5 grupos para la actividad colaborativa número 3, que va a ser expuesta y presentada la próxima semana, el viernes 24. Entonces, con el tema de preparación del material quirúrgico, necesitamos primero tener en cuenta de que todo artículo que requiera ser esterilizado debe ser almacenado y transportado en condiciones idóneas, pero para ello necesita tener o haber sido empaquetado de manera adecuada para poder garantizar que este proceso de esterilidad se mantenga. Este proceso de preparación de material quirúrgico se lleva a cabo en una zona o en un área que es el área limpia o el área azul. Entonces, los artículos, una vez procesados en esta zona o en el área roja, una vez procesados, serán llevados a través de esta ventana, como vemos en la imagen, a la zona azul. Ya en la zona azul, tenemos una serie de pasos o procesos para este proceso o preparación de material quirúrgico, que inicia en la inspección y verificación, continúa en seleccionar el empaque adecuado, empaquetar propiamente, sellar el material o el empaque, dependiendo del empaque que sea elegido, identificar el material y evaluar. En esta primera etapa de inspección y verificación del material, que es cuando ya el material pasa del área roja al área azul, lo que nosotros hacemos en esta primera etapa es detectar fallas. Durante este procedimiento de 6 etapas, ¿no?, de limpieza, de este procedimiento general de limpieza. Pero además de detectar fallas, yo necesito detectar condiciones de integridad de este instrumental y, reitero, funcionalidad de cada uno de estos artículos. Como vimos en la sesión anterior, necesitamos de una serie de insumos. Necesitamos de EPPs, necesitamos de esta lupa, como está en la imagen, nuestra lupa con luz, necesitamos realizar nuestra higiene de manos, necesitamos, en algunos casos, cuando detectamos que la funcionalidad no es la adecuada, retroceder al paso anterior, lubricado. ¿Qué más nos está faltando para poder realizar este proceso de inspección y verificación? ¿Qué otro artículo, insumo, ustedes consideran que nos hace falta para poder inspeccionar adecuadamente estos instrumentales en el área azul? ¿La lupa? Esta es la lupa. Ya, aquí tenemos la lupa. Esta es la lupa.
La lupa con luces. En relación a los EPPs que hablábamos la semana pasada. Guantes. Los guantes. Guantes, así Guantes. es, ¿no? Muy bien. El lavado de manos. Nos faltan los guantes. ¿Qué más nos falta? Mandilón. El mandilón también sería. Mascarilla. Mascarilla. Las Eso, gafas. mascarilla. Nos falta nuestra mascarilla. Mandilón, el mandilón. Guantes. No necesariamente el mandil se utiliza en el área azul, porque es un área limpia. El personal que trabaja en el área azul, por este flujo unidireccional, es un personal que no está en un área contaminada como el área roja, ¿no? Está con su ropa limpia e inspecciona cada instrumental con EPPs básicos, gorro, mascarilla y guantes, además de otros insumos, ¿no? Recordemos que el guante no reemplaza el lavado de manos, por eso es que se les coloca la imagen de realizarnos el lavado de manos previo a la inspección. Muy bien. Las actividades que vamos a realizar en esta primera etapa consiste en realizar inspección visual de cada artículo con apoyo de esta lupa, verificar el corte de tijeras. Ya habíamos visto en la imagen que habíamos analizado, ¿no? Esta tijera de mayo en esas condiciones. Pero hay tijeras de mayo curvas, tijeras de mayo rectas, hay otro tipo de tijeras para un sinnúmero de cirugías. Tenemos que verificar el corte, incluida las tijeras laparoscópicas. Tenemos que verificar el encaje también de los dientes, ¿no? En el caso de las pinzas de disección, muchas de estas pinzas, por el uso continuo y por la fuerza que ejercen durante la acción, ¿no? De disecar, pierden esta simetría y este encaje entre diente y diente, entre mandíbula y mandíbula. Hay que verificar también ello. Si encontramos este tipo de características que no son idóneas en estos instrumentales, retirar y reponer. Y sobre todo verificar la funcionalidad del sistema de traba o de la caja de traba. Muchas veces tijeras, pinzas, tienen este sistema que es, les voy a señalar acá, esta cajita de traba, ¿no? Esta caja de traba, están ya separadas y no permite, uno la cierra y se abre de manera automática, ¿verdad? E inclusive esta funcionalidad se puede ver, se puede notar rígida también por la presencia de óxido. Una vez que nosotros hemos verificado e identificado que la pinza cumple con un buen corte de tijeras, que una pinza de disección, sus dientes se encajan correctamente, no hay restos de materia orgánica porque he inspeccionado visualmente y todo está ok, he revisado que la caja de traba funciona adecuadamente, de acuerdo al instrumental y al método al que puede ser sometido para la esterilización, debo elegir el envoltorio adecuado. Este envoltorio tiene que ser seleccionado en función de varias características. Uno, la compatibilidad. ¿A qué se refiere? Yo necesito seleccionar un empaque que tolere un determinado método de esterilización. Alta temperatura o baja temperatura. Este empaque que tengo, ¿tolera alta o baja temperatura? Alta temperatura, por lo tanto, será para instrumental que también tolere alta temperatura. E inclusive, este método de esterilización no solamente está acorde a si es alta o baja temperatura, si es baja temperatura, ¿qué método, qué insumo se va a utilizar? Plasma de peróxido de hidrógeno u óxido de etileno. Cada uno, inclusive de acuerdo a estos métodos de esterilización, tiene un empaque también específico.
Otra característica que tenemos que tomar en cuenta para poder seleccionar el empaque es la resistencia. El empaque que voy a escoger para una pinza cortante, ¿no? Es idóneo, me va a permitir que soporte, ¿no?, estas puntas, o va a perforarlas. Inclusive hasta ello tenemos que tener en cuenta para poder elegir o seleccionar un empaque adecuado. Otra característica es la durabilidad. ¿Cuánto tiempo el empaque que yo elijo me va a garantizar que este se mantenga íntegro? 6 meses, 2 meses. Si pongo un empaque, ¿cuántos meses? Si pongo 2 empaques, ¿a cuánto más tiempo se extiende? ¿No? Inclusive ello necesitamos tomar en cuenta para poder seleccionar el empaque. Permitir la penetración del agente esterilizante también va acorde, ¿no? Va acorde al método de esterilización al cual pueda ser sometido el instrumental y el empaque que vayamos a elegir. Ser flexible para facilitar su manipulación es importante. ¿Por qué? Ahora vamos a revisar el papel crepado versus la manga Tyvek versus la manga mixta. ¿Cuál resiste más? ¿Cuál puedo yo manipular sin dañarlo, sin mantenerlo, sin continuar manteniéndolo íntegro? El papel crepado, por ejemplo, si ustedes lo manipulan demasiado, ese papel se arruga con facilidad y va perdiendo, ¿no? Va perdiendo esta integridad con la que debe mantenerse un empaque. Y por último, que es una también de las características que debemos tener en cuenta para poder seleccionar un empaque, es qué tanto protege este empaque a mi instrumental contra algún daño físico. Entonces, cuando yo selecciono el empaque, tengo que reconocer los tipos de empaque. Tenemos papel, que puede ser manga mixta, porque la manga mixta tiene una parte que es de papel y la otra parte que es de plástico, es lo que podemos observar. Al igual que el Tyvek, que es similar a la manga mixta, pero para otro método de esterilización, que es el de baja temperatura. El papel crepado, el polipropileno no tejido, que es la tela no tejida. Y hay otro tipo de empaque que probablemente ustedes, no sé si yo en algún momento lo pregunté, cuando empecé a hacer empecé a rotar en central de esterilización, cómo un contenedor puede ser considerado tipo de empaque. ¿Por qué será considerado tipo de empaque? ¿Qué piensan ustedes? ¿Calificará como un tipo de empaque estos contenedores? En los contenedores, bueno, según me explicaron una vez cuando estaba trabajando en sala, me dijeron que tienen un filtro. O sea, dentro de esto tiene primero una canastilla. Ya, en esa canastilla, fue donde hicieron el central, donde me explicaron, le ponen un papel crepadito. Ponen el instrumental ahí envuelto, con un solo papel, ponen la cinta testigo, pero en la tapa del contenedor hay unos filtros, ¿no? Y ahí también le ponen un filtro que evita que se cierra, si no me equivoco, se abre para la esterilidad y al salir se cierra. O no sé, no me acuerdo bien eso, pero y supuestamente se evita que salga y se exponga lo contenido adentro y evite que se contamine. Por eso lo considero que sí puede estar sin ser todavía envuelto en otro papel, ¿no? Así es. El contenedor es un tipo de empaque que tiene en su interior filtros. Esos filtros nos sirven para que pueda ingresar el agente esterilizante. Pero ojo,
y aquí les voy a ir señalando, son bastantes, los contenedores son caros, pero evaluando costo-beneficio involucra utilización menor a papel, por lo tanto se contamina menos el ambiente, ¿verdad? Entonces, los contenedores tienen filtros, usualmente en las tapas, pero además de colocar, como bien dice su compañera, la cinta testigo, no se considera necesario empaquetar el instrumental adentro. No es necesario empaquetarlo, porque ya esto, tapa y alrededores, ¿no? Es un empaque. Donde nosotros podemos validar también que este contenedor y el instrumental que está dentro ha sido sometido a un proceso de esterilización a través de este indicador químico externo, que también tiene algunos contenedores. Algunos tienen color rojo a verde. Cuando el material es sometido a esterilización, este rojo cambia a verde. Entonces, en relación a los papeles, tenemos esta manga mixta, ¿no? Es un papel craft de grado médico, doble capa de película de poliéster y polipropileno. Esta manga mixta permite que nosotros lo podamos sellar hasta una temperatura de 180 a 190 grados centígrados. Sellarlo, ¿no? Sabemos que estas mangas tienen aperturas adelante en la parte superior e inferior, de acuerdo a donde cortemos, o en ambos extremos. Tiene apertura, necesitamos sellarlas. Y puede resistir estos grados de temperatura. Es utilizada para qué métodos de esterilización de alta temperatura y baja temperatura. ¿Cuáles? Vapor, alta temperatura. Óxido de etileno, baja temperatura. Luego tenemos otro papel que es similar a la manga mixta, pero esta se llama Tyvek o manga Tyvek. Esta, a diferencia de la manga mixta, este tiene polietileno de alta densidad. A diferencia de la manga mixta, se sella a una temperatura menor, 110 a 130 grados centígrados. Y solamente es útil, en algunos casos, en la mayoría diría yo, para plasma de peróxido de hidrógeno. Y en algunos casos óxido de etileno. Pero esta manga Tyvek en su mayoría es solo y exclusivamente para el plasma de peróxido de hidrógeno, que es un método de esterilización a baja temperatura. Otra de las características es que resiste a la laceración, porque también tiene esta capa de plástico, este film laminado. El papel es bastante resistente a estos daños físicos. Otro tipo de los papeles, tenemos el papel crepado, que era aquello que estábamos comentando. También resiste altas temperaturas y bajas temperaturas, como el vapor, que es alta temperatura, y el óxido de etileno. Resiste el calor, pero no es tan resistente cuando vamos a empaquetar artículos con filo, llámense tijeras, pinzas, porque las características que tiene, ¿no? de ser un compuesto exclusivamente por celulosa, los hace bastante frágiles. Y muchos de estos papeles en el cual se elige para poder empaquetar tijeras, terminan finalmente, después de la esterilización, perforados. Y ahí viene nuestro gran polipropileno no tejido, que es nuestra tela no tejida. Esta tela no tejida es un polímero formado por 3 capas fusionadas térmicamente. También resiste altas temperaturas, como el vapor, y bajas temperaturas, como el óxido de etileno. Son los papeles más conocidos que tenemos
en una central de esterilización, pero también tenemos nuestros contenedores rígidos, y aquí hay una imagen, ¿no? Si ustedes observan, estos contenedores en realidad son bastante útiles, porque nos permite ordenar sin necesidad de colocar en la parte interna un empaque de papel crepado. Entonces, estos contenedores rígidos están compuestos de acero cromado, de aluminio o alguna combinación. Son recipientes herméticos, termorresistentes, reutilizables con aspecto rígido. Y como bien lo dijo su compañera, existen contenedores con filtro que pueden ser de papel o de tela. Pero es importante ello, controlar el número de esterilizaciones realizadas. ¿Por qué? El fabricante en las especificaciones técnicas nos manifiesta filtro que puede ser utilizado, que puede resistir hasta 500 esterilizaciones. Entonces necesitamos controlar este número. ¿Cómo podríamos nosotros controlar el número de esterilizaciones realizadas con este tipo de empaque, que son los contenedores rígidos? Así es, en central de esterilización se manejan N registros, N. Entonces necesitamos tener el registro de estos contenedores rígidos. Pero en nuestra actualidad aquí en Perú, bueno, hablando de mi hospital, nosotros en nuestro hospital tenemos 6 contenedores rígidos, 8 a lo mucho, que es bastante manejable. Pero hay otras centrales de esterilización en donde no manejan empaques de papel. En su mayoría o todos, sus empaques son contenedores rígidos. Estamos hablando de más de 100, 200 instrumentales. ¿Cómo hacemos este control? La diferencia con otras centrales de esterilización en donde ya consideran el contenedor rígido como el empaque más apropiado para garantizar la esterilidad de un producto, ellos manejan un sistema ya informatizado, ¿no? Un sistema con código de barras en donde este control ya se hace a través de computadoras. Simplemente hacen la lectura del código de barras y ya tienen mapeado el instrumental. Entonces, es una diferente realidad, pero que se podría lograr definitivamente, y es algo en lo que yo considero tenemos una gran iniciativa de poder lograr esta trazabilidad en una central de esterilización y de centro quirúrgico. Es un engranaje muy bueno si nosotros practicamos o implementamos este proceso de trazabilidad en nuestras centrales de esterilización y centro quirúrgico, porque así ambos servicios van a poder conocer, ingresando solamente a la computadora o a este sistema informático, qué instrumentales tenemos dentro de nuestro hospital, cuáles están de bajas, cuáles están en proceso de esterilización, cuánto es el uso que tienen estos contenedores rígidos o el filtro del contenedor rígido, ¿no? Entonces, es más manejable si tenemos contenedores rígidos menores a 10, ¿no? Pero ya cuando hay un sinnúmero de contenedores, yo considero de que la meta de una central de esterilización es a informatizar todos los instrumentales que manejamos, ¿no? Pero sí, en central de esterilización se manejan varios registros, varios formatos en donde todo tenemos que describir para poder llevar un control de este filtro y del resto de instrumental. Les compartí un video en el EVA sobre las técnicas de envoltorio tipo sobre. Entonces, ¿qué hemos hecho primero? He inspeccionado el material. Luego de haberlo inspeccionado y haberle dado el OK, he seleccionado el empaque de acuerdo al material y de acuerdo al método de esterilización. He elegido mi empaque y ahora me toca realizar este envoltorio, que puede ser tipo sobre o puede ser tipo rectangular. Y aquí les puse algunos puntos en donde dice importante. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza este tipo de procedimientos de envolver, siempre tenemos que tener en cuenta
de no olvidar colocar nuestro indicador químico interno, nuestro integrador. Esto es importante no olvidarnos, porque muchas veces por la premura de seguir los pasos del envoltorio, sea rectangular o sea tipo sobre, olvidamos finalmente colocar ello. ¿Y quién se da cuenta que no hay? Nosotras las instrumentistas. Abrimos el empaque de ropa, estamos buscando nuestra cinta, nuestro integrador químico interno o indicador químico interno o integrador y no vemos nada. ¿Qué hacemos si no encontramos nuestros indicadores químicos? No se utiliza ese material ni la No se ropa porque utiliza. ¿Quién garantiza que esté No se estéril? utiliza material. Así es, chicas. Así es. Y es una decisión que se tiene que tomar sí o sí. No podemos dudar. Exacto. No podemos dudar. No podemos caer en el error de decir, ¿con qué instrumental se esterilizó? Ah, se esterilizó con, imaginémonos, con el empaque de ropa para cesárea. Y este es para, qué sé yo, legrado. Pero el de cesárea sí tiene su integrador. Entonces, si este está estéril, el otro también está estéril. No. Para un proceso de esterilización, cada producto es individualizado. Ustedes aperturan un equipo de ropa, aperturan un instrumental y no hay un indicador químico interno o integrador, ese material no es estéril, no pueden ustedes considerarlo estéril. No puede ser utilizado, definitivamente. Entonces, esta técnica de envoltorio, si bien podemos cumplir correctamente, necesita tener como paso importante no olvidar la colocación de estos insumos. Y sobre todo, también para envolver, es importante proteger aquellos instrumentos punzocortantes, ¿no? Siempre cuando estamos frente a instrumentos que tienen punta, ¿no? Tratamos siempre de protegerlos con algunos pequeños cortes que hacemos, como siempre, nosotros somos bastante creativas, cortes de manga mixta para poder cubrir estas puntas. Si no puedo envolver y me permite poder utilizar manga mixta o manga Tyvek para poder sellar, sí utilizo este equipo de sellado automático que cierra herméticamente el empaque para que se mantenga esta esterilidad. Si es manga mixta, resiste de 180 a 190 grados centígrados. Y si es manga Tyvek, ¿cuánto de temperatura resiste? a 130. Hasta 130 grados centígrados. Pero ojo, esto es un aparato que también puede descalibrarse. Es importante regular el nivel adecuado de temperatura, porque cuando es de ser el caso, una manga mixta supera los 190, empiezan a quemar el empaque o a producir arrugas en el empaque, ¿no? Y no podemos nosotros considerar hermeticidad si el empaque presenta arrugas o áreas quemadas. Porque si presenta arrugas, esos pequeños espacios que se generan entre esas arrugas puede ser el pase para microorganismos. Y lo más importante, y es pregunta de examen y es sobre todo una característica que nosotros tenemos que observar en centro quirúrgico. El sellado debe ser con un margen mínimo de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque me va a permitir una apertura aséptica. ¿Qué pasa si recibimos un material que ha sido sellado con un margen menor de 3 centímetros? Estamos con la uña, entre uña y uña, tratando de abrir, ¿verdad? Estamos ahí luchando para poder abrir. Y finalmente, ¿de dónde abrimos? De la mitad, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Contaminar. 2,
que se nos caiga el material. Entonces, hasta ello nosotros como instrumentistas tenemos que observar. Mira, este sello no tiene 3 centímetros, tiene menos, hay que hacerle la observación a las chicas de central, porque nos puede incrementar el riesgo de caídas del instrumental, vamos a contaminar, y finalmente vamos a estar nosotras como que en el problema, ¿no? Entonces, trabajemos de manera coordinada ambas partes. Entonces, el sellado tiene que tener un margen mínimo de 3 centímetros para poder permitir, ¿qué cosa? Apertura aséptica. Después que yo lo he sellado, lo he empaquetado, necesito identificar este material, ¿no? Usualmente nosotros tenemos en sala de operaciones, en central, perdón, y en sala un rótulo muy similar a este, en donde colocamos el nombre del material, cesárea número 1, porque tenemos 8 cesáreas, el servicio, que es sala de operaciones, el personal que lo preparó, licenciada Calle, la fecha de esterilización, que va a ser el día 10 de abril, y la fecha de vencimiento, que según la norma, todos los empaques, en el caso, perdón, del papel crepado y la tela no tejida, tiene una duración o la vida de 6 meses. Entonces, vence el 10 de octubre del 2020. ¿Qué es lo que hemos agregado actualmente y que la norma también nos ha permitido, ¿no? Con las últimas capacitaciones que nos han dado? Es que nosotros necesitamos identificar el número de carga, es decir, el número de proceso de esterilización en el día, que en este caso ha sido la primera del día, y el número de paquete que yo he registrado. Entonces, de repente, del 1 al 9 eran otros paquetes de instrumental y este paquete era el número 10. ¿Por qué tendríamos o por qué creen ustedes que ahora necesitamos identificar qué carga es, qué número de proceso de esterilización del día es y qué número de paquete es? ¿Por qué creen ustedes? El número de carga debe ser controlado por el hecho de que ahí juntamente con las cargas también se colocan los indicadores biológicos, ¿no? Para ver. Eso es uno, eso es uno. Muy bien, Wilber. Muy bien. Eso es uno, para saber, porque siempre en la primera carga se coloca nuestro indicador biológico y en otras cargas adicionales, ¿no? ¿Por qué otra cosa más necesitamos identificar el número de carga? ¿Qué pasa si el autoclave se malogra? Necesitaríamos saber en qué carga se ha malogrado, ¿no? De repente era en la carga número 10 y ya pues el autoclave ya estaba pidiendo stop, porque resistía de repente al día en sus años mozos 8, 9 y nosotros le estábamos dando 10 cargas, ¿no? Necesitamos identificar también ello, ¿no? Para saber si alguna falla que se presente en o durante el proceso de esterilización, saber en qué carga ha sido. La primera del día, la quinta, la sexta, la octava, la décima. Necesitamos el número de paquete, ¿por qué? Porque la ubicación que nosotros le demos en el autoclave me va a permitir poder identificar el paquete, ¿no? De presentar algún tipo de humedad, ruptura, mancha. El autoclave tiene fallas y necesitamos identificar en qué lado del autoclave se está produciendo esta falla. En la puerta que da al área verde, en las paredes, en las partes laterales, en la zona media,
Y finalmente, de este proceso, nosotros necesitamos evaluar este material, ¿no? Los paquetes deben ser sometidos a evaluación siempre para verificar la integridad del material de la capa externa, la integridad de los sellos, verificar que no haya arrugas y no haya áreas quemadas. Identificar correctamente, ¿no? Que tengan todos sus datos que hemos descrito, verificar el viraje, el indicador químico y la lectura de la fecha de vencimiento. Entonces, esto es un proceso continuo, ¿no? Es un círculo que siempre va a estar girando y girando para poder nosotros garantizar que este producto, desde que lo inspecciono, va a ser sometido a un proceso de esterilización ya de manera adecuada. Después que nosotros hemos preparado este material quirúrgico y que según los criterios de Spalding necesita ser esterilizado porque es considerado un artículo crítico, necesitamos esterilizar este material, ¿no? Y la esterilización es definida como eliminar todos microorganismos, y aquí, a diferencia de la desinfección, en este proceso de esterilización, sí eliminamos microorganismos, incluidas las esporas. Podemos esterilizar a través de varios métodos, que pueden ser métodos de alta o baja temperatura, a través de diversos medios. Los más conocidos en el momento, porque ya no tenemos pupineles, es el calor húmedo a través de autoclaves, a vapor saturado, gas, ¿no? A través del óxido de etileno, y plasma a través del plasma de peróxido de hidrógeno, ¿no? Vamos a hablar específicamente de estos tres medios, tanto de alta como de baja temperatura. Entonces tenemos un autoclave, ¿no? Este autoclave es un proceso, es un método de alta temperatura. Esta es una caja, literalmente, como les dije, esta puerta da al área azul, según este flujo unidireccional, y la puerta que da para este extremo da al área verde, en donde se realiza la descarga del material. Entonces, el autoclave es un recipiente metálico, tiene paredes gruesas, con cierre hermético en ambos lados. Trabaja a vapor de agua. ¿Qué tipo de agua? Ya lo habíamos conversado en la clase anterior, ¿no? El agua blanda. Resiste alta presión, resiste alta temperatura y sirve para poder esterilizar por calor húmedo. Estas son las etapas de un ciclo de esterilización a vapor. Yo necesito que ustedes reconozcan que este proceso inicia en el prevacío, que significa todo aire que pueda haber alrededor de esta cámara. Después de realizar este prevacío, ¿no? Inicia con el calentamiento, ¿no? Empieza por ser una esterilización a alto nivel, empieza su temperatura incrementarse. Este proceso de vapor resiste temperaturas que van desde 121 hasta 134 grados centígrados. Entonces empieza el calentamiento hasta llegar a la temperatura. 121 es para látex, Heves, 134 para instrumental quirúrgico. Cuando llega a uno de los dos, según el método que nosotros hemos elegido, si ustedes ven aquí, voy a poner según este voucher, aquí el método programa elegido instrumental quirúrgico. Por eso que la temperatura es de 134. Entonces, luego que hemos elegido y que este calentamiento ha llegado a 134, inicia el proceso de esterilización. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que dura el proceso de esterilización? ¿5 minutos? 5 minutos, dependiendo del programa elegido, claro está. Parece, en realidad, este proceso en general dura 1 hora. A veces
Miren aquí. Prevacío inició 2:14 de la tarde. Fin del proceso 3:06 de la tarde. Pero viendo nada más este voucher, que parece algo que lo va a manejar el ingeniero, no. Nosotras tenemos que aprender a leer este voucher. El proceso de esterilización ha iniciado 2:25, 2:26, 27, 28, 29 y 30. 5 minutos dura el proceso de esterilización para instrumental quirúrgico. Así ha sido programado, 5 minutos. Después que este material ha sido esterilizado con vapor, inicia el proceso de desvaporización. Y aquí sí viene un tiempo un poquito más amplio, ¿no? La desvaporización quiere decir que como se ha formado vapor para que es el agente esterilizante, necesito yo retirarlo de la cámara. Y eso me va a tomar un tiempo aproximado de 12 minutos. Después que se ha retirado todo el vapor, hay un poco de humedad. El vapor genera humedad. Y necesito pasar a una siguiente etapa que es el secado. Este secado nuevamente ha empezado 2:42 de la tarde y ha terminado 3:05. ¿Cuánto tiempo duró el secado? $23 minutos. 23 minutos. 23 minutos, ¿no? Entonces, miren el tiempo versus el tiempo que es la esterilización. 5 minutos se esterilizan, chicas. Lo que más demora es la desvaporización y el secado. Y finalmente, ¿no? Después que ha secado el instrumental, necesitamos igualarlo, ¿no? Es decir, que se iguale la presión tanto ambiental como la presión de la cámara, ¿no? Entonces ya empieza la temperatura también a igualarse, la presión, que son los bares que están acá, también empiezan a igualarse de acuerdo a la temperatura ambiental. Y luego es el fin del proceso, ¿no? Las etapas de este ciclo inician aquí: prevacío, calentamiento, esterilización, desvaporización, secado e igualación. Obviamente tiene un inicio y tiene un fin. ¿Cuál es la etapa que ustedes consideren es la que tiene más riesgo de que el producto salga manchado? ¿Cuál será? ¿En qué parte podríamos nosotros decir en esta etapa, si vemos un producto manchado al momento de la descarga, ¿en qué etapa ustedes consideran de que podría haberse producido una falla? En la despavorización. En la desvaporización. Puede ser en la desvaporización, allí es donde se pueden producir las manchas. Y la humedad. ¿En el secado? En el secado, chicas. Y por eso es importante que nosotros reconozcamos estas etapas. Porque si ustedes, cuando aperturen un equipo, ven instrumental manchado, abren el equipo y ven agua dentro del empaque, ustedes ya tienen que reconocer, chicas, avisen a Central de Esterilización que este ave está fallando en esta etapa. Secado, de hecho que hay humedad, está manchado, algo de repente en la etapa de desvaporización está fallando. Entonces es una alerta, porque los paquetes estériles se aperturan en sala. Y ustedes, chicas, cuando estén instrumentando, aperturando equipos, son nuestras aliadas para poder identificar si hay alguna falla. Pero, más allá de reconocer cuáles son las etapas de este proceso de esterilización a vapor, yo necesito garantizar 3 cosas para poder darme
cuenta que mi autoclave va a funcionar adecuadamente. Son 3 parámetros que tengo que controlar en un autoclave. 1, la presión del vapor. Tengo que yo garantizar que este vapor provenga de un agua con escasa cantidad de minerales, que es el agua blanca. ¿Por qué? Porque si este vapor de agua es impuro, me va a oxidar el instrumental y sobre todo me puede producir fallas en mi autoclave. 2, necesito reconocer el tiempo de esterilización. ¿Cuánto me dura la fase en un instrumental quirúrgico? ¿Cuánto me dura la esterilización en tela, para esterilizar tela? ¿Cuánto me dura la esterilización para látex? ¿Cuánto es el secado de uno u otro? Entonces, esta duración de la fase de esterilización en muchas instituciones varía. En muchas instituciones varía. ¿Quién nos puede dar mejor el dato? Es revisando estos vouchers. Ustedes tómenle foto a los vouchers de cada uno de los programas y comparen cuánto tiempo de esterilización tiene instrumental quirúrgico en el de ustedes, cuánto tiene látex, cuánto tiene textil. Y finalmente, la temperatura de esterilización. Hay en el autoclave 2 temperaturas que nosotros manejamos, ¿no? Para látex tenemos 121 grados centígrados y para instrumental quirúrgico, o sea, el acero, 134 grados centígrados. Entonces, es la temperatura que va a mantener la cámara durante la fase de esterilización. Es decir, que este material en este método me va a tolerar desde 121 para látex hasta 134 para instrumental quirúrgico. Pero cuando yo inicio ¿Acero cuánto dijo, Magister? 134 grados centígrados. Pero antes yo de iniciar mi primera carga, primero tengo que hacerle una prueba, tengo que hacerle un test, que es este famoso test de Bobby-Dick. Este test de Bobby-Dick me va a permitir saber si dentro de la cámara hay aire, ¿no? Si hay una buena penetración del vapor, ¿no? Demuestra el correcto funcionamiento de la etapa de extracción de aire de la cámara y consecuentemente la buena penetración del vapor. Entonces, no es una prueba que me va a permitir controlar la esterilidad. Ojo, no me dice está estéril o no está estéril. Simplemente me va a decir puedes utilizar tu equipo, ¿no? Me va a decir eso. Y me va a decir tu equipo se encuentra en óptimas condiciones para que inicie su proceso de esterilización. Este es un test correcto después que yo someto a un Bobby-Dick, que es prácticamente un proceso de esterilización a alta temperatura. Vira a negro. Todo esto antes de iniciar es amarillo. Todas las líneas, las franjas negras son amarillas puras. Cuando es un test correcto, vira a negro. Cuando el test ha sido realizado de manera incorrecta, ¿por qué? Por esto, insuficiente extracción de aire, sale estos test tenues, ¿no? No vira completamente. Cuando el efecto de la temperatura no ha existido, ni ha habido extracción de aire, ni penetración de vapor, con esto yo puedo decir que este autoclave no puede ser utilizado. Tiene fallas. Aquí, este viraje es correcto. Entonces, antes de empezar mi primera carga del día, primero tengo que hacer su prueba de Bobby-Dick. Una vez que yo haya hecho mi prueba de Bobby-Dick, ya recién podría iniciar mi proceso de esterilización. Y aquí algunas imágenes de algunos materiales que podemos someter a altas temperaturas. Como les dije aquí, las temperaturas de los programas pueden ser 121 para látex
y 134 para instrumental quirúrgico y tela. Este es otro tipo de esterilización, pero aquí es el polo opuesto, baja temperatura, que es el óxido de etileno o llamado también ETO, así le llamamos, ¿no? No supera temperaturas de 60 grados centígrados, pero la desventaja es que tiene un tiempo de aireación de casi 12 horas. ¿Por qué tanto tiempo? Porque como es un gas altamente tóxico, necesitamos airearlo y necesitamos eliminar la máxima cantidad de residuos de este gas. Tiene 3 etapas, a diferencia del autoclave, que va acondicionamiento, exposición al gas y el aireación. El acondicionamiento solamente nos dura 1 hora. La exposición al gas, otra hora, y la aireación, 12 horas. Entonces aquí tenemos un proceso de baja temperatura de 14 horas. Por lo tanto, el material que se utilice para este método de esterilización, considero que no va a ser para un material que sea de emergencia, ¿verdad? Porque las emergencias es para ya, no es para después de 14 horas. Entonces, durante todo el proceso hay algunos parámetros claves que tenemos que controlar: la temperatura de la cámara, el tiempo de exposición, la concentración del gas y la humedad relativa. Muchos de estos ya están controlados dentro del mismo sistema de óxido de etileno, y estos son algunos materiales que podemos esterilizar en óxido de etileno, ¿no? Algunas pinzas que no soportan altas temperaturas. Otro instrumental que resiste baja temperatura es este set de Ameu, ¿no? No resiste alta temperatura. Puede ir en óxido de etileno y también ahora puede ir también en plasma. Algunos corrugados no necesariamente son de látex, vienen de otro material más lábil que resiste solamente bajas temperaturas. Entonces, el óxido de etileno, sus temperaturas pueden ir entre 35 grados centígrados hasta 55. La temperatura que usualmente nosotros esterilizamos y que se utiliza para este método es de 55 grados centígrados, ¿ya? Recuerden de que un material se garantiza la esterilidad de un material en el caso de óxido de etileno a una temperatura mayor. Y esto usualmente se le llama ciclo frío, 35 grados, y ciclo tibio. Así le llamamos en óxido de etileno estos ciclos. Bueno, así se llama, no lo llamamos. Este es otro tipo de esterilización, que es el plasma de peróxido de hidrógeno. Acá tenemos una máquina que es el Sterrat 100S. Este también es un método de esterilización a baja temperatura que resiste máximo 50 grados centígrados, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Te esteriliza todo lo que puedas meter en este plasma de peróxido de hidrógeno, pero no te permite nada que tenga celulosa. Por ejemplo, papel, lino y algodón. O sea, tela no entra acá, porque inmediatamente la máquina lo espectora. Este proceso de esterilización tiene sí también fases, que va del vacío, muy similar al autoclave, la inyección, que viene a ser la colocación ya de manera automática del plasma de peróxido de hidrógeno, su difusión por toda la cámara, el proceso respectivo que es plasma y finalmente la ventilación. Este plasma de peróxido de hidrógeno tiene ciclos, ¿no? Un ciclo corto que puede ser de 54 minutos, que cumple las mismas fases, y un ciclo largo de 72 minutos con las mismas fases. Las mismas fases se repiten para ambos. Algunos materiales, si ustedes ven acá, casi son similares a los que tenemos en óxido de etileno, ¿no? Algunas pinzas delicadas, pero sí es importante que, como es un método de baja temperatura, podemos procesar lúmenes de plásticos, pero que tengan esta longitud, menor o igual a 1 metro. Aparte, que este
plasma de peróxido de hidrógeno se maneja con cartuchos, con cassettes, perdón. Estos cassettes se introducen por esta ranura y sin exagerar, los cassettes duran 5 ciclos. Entonces, es un método de esterilización rápido, no tóxico, pero caro. El óxido de etileno no es muy costoso, los cartuchos, pero es tóxico y aparte demora. Entonces, de los 3 métodos que yo le he presentado, el más recomendable en relación a costos, en relación a toxicidad, no es el autoclave. El autoclave es de bajo costo, utilizas vapor de agua nada más que se genera, pero un agua obviamente idónea, que es el agua blanda, y el proceso también dura pues 1 hora, ¿no? Entonces, el más aceptable y el más recomendado para los procesos de esterilización es este método a alta temperatura, ¿no? Que es a través del autoclave con vapor. ¿Cómo nosotros realizamos este control de calidad del proceso de esterilización? A través de controles físicos, ¿no? Que podemos observar viendo cada uno de los ciclos de esta etapa de vapor, ¿no? También a través de los controles químicos, y aquí les quería enseñar, si ven en la imagen, le hemos tomado foto a estas son las cintas testigos que le llaman algunas chicas. Este es del Sterra, baja temperatura. Este está sin virar, virado. Este es del gas, miren, cambia aquí de morado a un marroncito bien bajito. Este es del gas, de óxido de etileno. Ha virado también de medio marrón a un verde claro. Esta es otra cinta testigo del autoclave, ¿no? Alta temperatura. Vira de verde a negro completo. Estos son cintas testigos o indicador químico externo. Y estos son integradores, integradores, ¿no? Este está sin virar completamente y este está virado. Bien claro nos dice acá este integrador. Hasta acá, si vira hasta acá, significa de que no está estéril. Basta que vire un poquito, ya está estéril. Se puede considerar estéril el paquete. Acá es de óxido de etileno, que cambia de naranja a rojo completo. Y este es del plasma de peróxido de hidrógeno, H2O2, peróxido de hidrógeno, que cambia de morado a amarillo. Entonces, estos son controles químicos de los diferentes métodos de esterilización, alta y baja temperatura. Entonces, nosotras como instrumentista debemos examinar cada control químico al abrir el paquete. Magister, disculpe, el último que era, el de ¿Puedes repetir? Este es el peróxido de hidrógeno. Este es el indicador químico de plasma de peróxido de hidrógeno, que vira, el viraje va de moradito a amarillo. Entonces, siempre, chicas, examinen este control químico al abrir el paquete, antes de utilizar el instrumental, ya sea de un paquete o de un contenedor. Si no ha virado correctamente o existe duda, debemos considerarlo este instrumental como no estéril. Aquí están los tipos de integradores químicos que estábamos viendo. Pueden ir desde las cintas, que son los de clase 1. Aquí está el test de Bobby-Dick, que es un indicador químico de clase 2. Aquí tenemos el clase 3, que mide solamente un parámetro, temperatura. El clase 4 mide 2, temperatura y tiempo. El clase 5 mide temperatura, tiempo y calidad. ¿Cuál es el integrador clase 5? Es este. Perdón. Este es integrador, clase 5. Clase 1, pueden ser estas cintas. Y finalmente hay un clase 6, que son los emuladores, que ya son indicadores de simulación. Son muy similares a los de clase 5. Entonces, usualmente los que tenemos aquí en el mercado es el clase 5,
clase 4, clase 1 y 2. En realidad creo que las 5 primeras clases son las que usualmente tenemos. En el hospital donde yo trabajo utilizo más, como utilizamos más el autoclave, clase 5 y el de cinta, ¿no? El clase 1 de proceso. No utilizamos emuladores. Y aquí, como bien lo mencionó su compañero, los controles biológicos que usualmente se realizan en la primera carga del instrumental, alguna literatura nos menciona de que estos indicadores deben ser realizados en cada carga, pero estos indicadores biológicos también tienen un costo bastante alto, ¿no? Por eso lo utilizamos usualmente en la primera carga y también lo utilizamos cuando vamos a esterilizar prótesis que van a ser, ¿no? Colocadas en un paciente, ¿no? Entonces, el control biológico es útil para confirmar la esterilización de un artículo o para determinar la efectividad del proceso de esterilización. ¿Por qué? Porque en el interior de estos indicadores biológicos hay esporas de alta resistencia, ¿no? Entonces, cuando son sometidas a un proceso de esterilización de baja o de alta temperatura, nosotros la incubamos aquí. Las incubamos y después de un tiempo, su lectura, en este caso, de etapa verde es de óxido de etileno, su lectura es en 4 horas. Si en 4 horas me arroja la lectura negativa, quiere decir que el proceso de óxido de etileno al que ha sido sometido ha matado a la espora. Si lo pongo en autoclave, este indicador biológico lo cultivo. Hay algunos test rápidos que te salen 24 minutos la lectura, y te sale negativo, quiere decir que el proceso que ha sido sometido este indicador biológico en autoclave mató la espora, ¿no? Fue efectivo. Entonces, para eso se hacen estos controles biológicos en la primera carga, para poder saber si este proceso de esterilización va a ser efectivo desde el inicio. Y aquí venía el tema del almacenamiento, ¿no? Acá vemos a nuestro contenedor rígido, pero vemos a su alrededor a todos los microorganismos que están esperando que alguien apriete este botón o lo abra para que puedan meterse inmediatamente. Entonces, el correcto almacenamiento del material estéril previene esta contaminación. Tenemos nosotros que cumplir con algunas características para estas áreas de almacenamiento. Que sea de poco tránsito, que tenga una iluminación adecuada, libre de polvo, con superficies lisas y lavables, ¿no? Temperatura del área verde, chicas, de 18 a 20 grados centígrados, y la humedad debe oscilar entre 35 y 50%. Y aquí venían los recambios de aire por hora. También el área verde necesita cumplir con estos recambios, de 10 recambios por hora. ¿Sí? La distancia en relación a los anaqueles, es decir, a estas rejillas en donde almacenamos el material estéril, debe de ser del suelo, del piso, para arriba, 30 centímetros. En relación al techo, 50 centímetros. Y de la pared, 15 a 20 centímetros. Por lo tanto, no debe estar ni muy pegado al piso, ni muy pegado al techo, ni muy pegado a la pared. Tengo que respetar esta distancia. Y es exclusivo solo para almacenar material estéril. No debe haber estos anaqueles, imposible que sean de madera. Entonces, para nosotros poder mantener estas condiciones ideales de almacenamiento, higiene de manos, minimizar la manipulación de artículos estériles, limpiar constantemente esos estantes o anaqueles que le llamamos, rotar el material estéril. Muchas veces utilizamos lo que encontramos primero, sin embargo, detrás de ese material ya hay uno que está por vencerse. Entonces, siempre revisemos, pero no estemos manipulando mucho este material estéril. Y ante ello es que les mencionaba
¿cuánto me dura un material, no? Esta vida de anaquel, ¿no? Es el tiempo máximo que un paquete estéril puede estar almacenado. Pero, ¿qué dice esta asociación? La vida en estante de un material estéril dependerá de los eventos, de la calidad de los envoltorios, de las condiciones de almacenamiento, de transporte y de la cantidad de manipuleos. ¿Qué vemos acá? Vemos probablemente esta es una manga Tyvek o una manga mixta, pero miren cómo están el papel arrugado. ¿Habrá, o sea, podríamos nosotros decir, todavía falta cumplir sus 6 meses? No. ¿Qué vemos acá? Ya vemos una manga abierta, ¿no? Ya no está ni sellada, menos. ¿Y qué vemos acá? Acá hay varias cosas que vemos, ¿ah? Acúmulo de Acúmulo sodio, de material. tratamiento. Es una cubeta que está abierta, el material no está correctamente, no está dentro de la cubeta, pero mire la distancia de la cubeta al piso. Tiene que haber una distancia. No cumple perfectamente. Puede estar en el piso. Así es. Entonces son cosas que nosotros tenemos que observar. Por lo tanto, este material no me va a durar 6 meses, porque no está cumpliendo con ninguna de las características de un almacenamiento adecuado. Entonces, yo utilizo un material estéril, si está correctamente empacado, si el indicador químico viró de color, si está intacto este empaque y si está vigente. No lo utilizo si está mal envuelto, si no viró, si está sucio, mojado, manchado y si expiró. Claramente, chicos. Y aquí les mencionaba, según este manual, será de 6 meses el tiempo de vida previo con un análisis de situación de cada institución. Y comunicar como instrumentistas de inmediato a la central de esterilización cualquier fallo o problema relacionado a los paquetes estériles. No podemos nosotros minimizar si hemos encontrado un empaque manchado, un empaque húmedo. Eso no se minimiza, chicas. Inmediatamente hay que comunicar a través de nuestra circulante, nuestra compañera circulante, alguna eventualidad. Y aquí viene ya, si ustedes abren el paquete estéril, ¿cómo lo abren? ¿No? Tenemos que realizar siempre esta apertura manteniendo el principio aséptico. No se trata de abrir lo más rápido posible para ingresar a la cirugía. Entonces, acá vemos algunas imágenes de cómo tenemos que abrir nuestros paquetes en el caso de algunos contenedores. Tenemos que verificar nuestro indicador químico y si fuera nuestro contenedores rígidos y no estuviera cubierto con tela como antes se hacía, retirarlo de la canastilla de manera adecuada. Entonces, aquí viene nuestro procedimiento de apertura adecuada. ¿Cuántos centímetros debe de tener el sellado? 3 centímetros. 3 centímetros, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué permite estos 3 centímetros? La fácil abertura. Una apertura aséptica. Ajá. ¿Sí? Una apertura aséptica. Eso es lo que me permiten estos 3 centímetros. Entonces aquí tengo yo a mi circulante, ¿no? Entregándome material con una apertura estéril, ¿no? Con estos 3 centímetros que me va a permitir una apertura aséptica, perdón. Igualmente, cuando nosotros pasamos el material a la instrumentista, también tiene que hacerse con una apertura aséptica. Vamos a formar igual 5 grupos, ya los tengo formados. Voy a darles también imágenes. Vamos a tener hasta el día miércoles 22 de julio para poder subirlo a EVA. Y la exposición se va a realizar el día 24 de julio a partir de las 3 de la tarde, 10 minutos por cada equipo, ¿sí?